Hola, ¿qué tal? ¿Cómo andan, queridos y queridas estudiantes? Bueno, en este caso vamos a estar trabajando con algunos conceptos básicos que hacen a los cálculos combinados con potencias. En clases anteriores estuvimos trabajando y observando qué pasaba cuando en un cálculo combinado tenía varias operaciones. Tenía sumas, restas, multiplicaciones, divisiones y potencias. Si bien yo acá en este caso le estoy nombrando un poquito lo que es la radicación, todavía no lo empezamos a desarrollar, pero ya lo vamos a desarrollar en breve. Pero sepan que es una operación que está y se trabaja prácticamente del mismo modo o con la misma prioridad que se trabaja la potencia. En primer caso, lo que vamos a tener es, como tenemos un cálculo combinado, lo primero que vamos a hacer es identificar los signos de suma y resta. ¿Por qué vamos a identificar estos signos de suma y resta? Lo vamos a identificar porque tanto la suma como la resta son operaciones débiles, ¿bien? Y al hacer operaciones débiles, lo que hacen es me permiten, de alguna forma, particionar el ejercicio, ¿sí? Dividirlo como en fragmentos más pequeños o en cálculos más chicos, ¿sí? Ahí yo les comenté ya también en otras oportunidades que tanto la adición, que equivale a la suma, como la sustracción, que es equivalente a la resta, son operaciones débiles. Por esa razón, nos van a permitir separar en términos siempre y cuando estos signos de suma y de resta estén fuera de los paréntesis, corchetes o llaves. La otra operación que que estuvimos trabajando es el producto y el cociente, ¿bien? Producto y cociente. El producto es lo que equivale a la multiplicación y el cociente equivale a la división. Y estas son operaciones fuertes, ¿sí? Las vamos a definir como que son operaciones fuertes. Son operaciones que no se pueden desarmar, ¿sí? No se pueden desdoblar. Como yo le puse la palabra desdoblar, es separar, desarmar, ¿bien? Quiere decir que estas operaciones hay que resolverlas sí o sí antes que cualquier suma o cualquier resta. Pero atentis, porque estas son operaciones fuertes. Hay otras operaciones que son la potencia y la radicación, ¿sí? La potencia es un número base con un exponente, acá le pongo un ejemplito, y la radicación es lo que conocen como la raíz en algunos casos, y estas operaciones son muy fuertes, ¿sí? Son operaciones muy fuertes, operaciones que no se pueden desarmar ni desdoblar bajo ningún punto de vista, o sea que si aparece alguna potencia o alguna raíz, es lo primero que van a resolver o desarrollar. Obviamente, siempre y cuando no estén en alguna parte, algún paréntesis, algún corchete o alguna llave. Acá hacemos una aclaración. ¿Por qué? Porque cuando en un cálculo haya paréntesis, corchetes o llaves, lo que van a hacer estos signos, estos símbolos, es cambiar el orden de prioridad de las operaciones. Bien, lo que antes lo hacíamos primero, ahora vamos a tener que hacerlo quizás segundo, o lo que antes hacíamos en segundo lugar, ahora lo vamos a tener que hacer en primer lugar. Y acá le puse dos ejemplitos, por ejemplo, donde tenemos un paréntesis, donde tengo en ese paréntesis 5 menos 6. Y recuerden que si no hay nada entre un número y un paréntesis, siempre hay un signo de multiplicar ahí en el medio, ¿sí? Y en este caso, fíjense que yo les comenté que la suma y la resta eran operaciones débiles, por lo tanto se paraban en términos. Pero acá ese menos está dentro de un paréntesis. Entonces yo voy a tener que resolver primero lo que está en el paréntesis. Y una vez que desarrolle eso que está en el paréntesis, recién ahí lo voy a poder multiplicar con el 3. Pero recién después de que haya hecho esa diferencia, esa resta, ¿bien? Por lo tanto, en ese caso, el cálculo sería 6 menos 5 es 1 y luego ese uno se multiplica por el 3 de modo que quedaría 3 por uno 3, ¿sí? Eso por un lado, pero fíjense que hay otro ejemplo al costadito que es donde tengo los mismos números, pero tengo una resta y esa resta no tiene paréntesis, no tiene nada. Así que por un lado
vamos a tener que resolver el 3 por 6 y luego restarle el 5. Acá en este caso yo estaría pudiendo de alguna manera separar en términos. Por un lado tengo una multiplicación o un producto, ese 3 por 6, y por otro lado el 5. Entonces, primero tendríamos que resolver el 3 por 6, que es 18, y a ese número 18 restarle 5. Bien, 18 menos 5, 13. Bien. Eso es como para que tengan en cuenta y cómo el paréntesis puede cambiar el orden de prioridad de las operaciones. Fíjense que yo arriba del todo les he comentado que la resta y la suma, el signo de suma y resta, separaban en términos. Pero acá en este caso, en el primer caso, no van a separar en términos. ¿Por qué? Porque ese signo de menos está contenido dentro de un paréntesis. Bien. Eso para que tengan en cuenta que los signos de suma y resta nos permiten separar en términos siempre y cuando no estén dentro de un paréntesis, un corchete, una llave. Y justamente estos paréntesis, los corchetes y las llaves, sirven para cambiar el orden de prioridad de las operaciones. Bien, bueno, eso como para que lo tengamos en cuenta. Y ahora vamos a desarrollar dos ejercicios. En principio vamos a desarrollar este que tenemos acá a la izquierda. Bien, vamos a desarrollar este, el que está como ejemplo A. Primero que nada, hay que separar en términos, hay que identificar qué signos nos permiten separar en términos. No todos los signos que haya ahí nos van a permitir separar en términos. Algunos sí y otros no. Entonces, vamos en principio a observar qué signos nos permiten separar en términos. En principio, el término que nos va a servir para separar va a ser el signo que tengo acá, este más. Bien, después este menos y ese menos de ahí son los signos que nos permiten separar en términos. Por lo tanto, si tengo tres signos que me permiten separar en términos, hay tres signos, vamos a tener cuatro términos. Siempre es un término más. Entonces, vamos a tener un primer término que va desde el 21 al primer más, otro término que es esa potencia del 1 elevado a la 23, la otra potencia es el 25 a la 0, y el otro término es el que incluye un producto con un binomio, con un paréntesis. Bien, entonces, una vez que pudimos identificar qué signos nos permiten separar en términos y qué signos van a ser o cuáles van a ser nuestros términos, empezamos a desarrollar. Entonces, vamos a ir al renglón de abajo, vamos a colocar el signo igual, bien, y a partir de ahí vamos a empezar a desarrollar. En ese caso tengo un paréntesis, tengo una potencia y tengo también una multiplicación. De modo que el 21 lo voy a bajar como está, ¿sí? Y fíjense que ahí dentro de ese paréntesis tenemos 102 menos 98, ¿sí? Entonces, primero que nada, vamos a desarrollar esa resta, esa diferencia, 102 menos 98. Y como de ese cálculo me va a quedar un solo número, bien, puedo ya no poner el paréntesis, pero tengo que indicar que ese 21 va a multiplicar a lo que me dé lo que está en el paréntesis, de modo que ahí va a quedar 21 por, recuerden que si no hay nada entre un número y un paréntesis, siempre hay un signo de multiplicar. Y ese 4 me queda elevado al cubo. Bien, eso por un lado. Ahora, vamos a continuar. Tenemos un signo más, así que lo vamos a colocar, y tenemos 1 elevado a la 23. Recordamos, 1 elevado a cualquier potencia siempre es 1. Bien, ahí yo les hice acá abajo después un recordatorio de cómo son las potencias para que tengan, bien. Entonces,
1 elevado a la 23 es como pensar uno multiplicado por sí mismo 23 veces, pero recuerda que están multiplicando el uno, ¿sí? Sería uno por uno por uno por uno 23 veces. Uno por uno es uno y uno por uno, uno. Uno por uno, uno. Así que esto va a quedar siempre uno. ¿Bien? Ahora tenemos menos 25 a la cero. Bueno, recuerden también que todo número elevado a la cero, bien, excepto el cero, todo número elevado a la cero me da uno. Esto siempre es así, recuérdenlo que es uno, no es cero. Cualquier número que se les ocurra elevado a la cero siempre me da uno. Bien. Bueno, ahora tenemos menos, tenemos un 7, pero caramba, acá no voy a poder quitar el paréntesis como lo hice en el primer caso. ¿Por qué no lo voy a poder hacer? Porque primero tengo que desarrollar cada potencia que esté ahí adentro de ese paréntesis. Y cuando desarrolle la potencia, me van a quedar dos números que encima están restándose entre sí esos números. Bien, entonces, primero desarrollamos el 5 al cubo, ¿sí? Que es hacer 5 por 5 por 5 tres veces el 5, 5 por 5 25 y por 5 125. Y a eso le vamos a restar el 3 a la cuarta, ¿sí? 3 por 3 por 3 por 3. 3 por 3 es 9, 9 por 3 es 27 y 27 por 3 nos da 81. Y ahí cerraría el paréntesis. Bien, voy a correr un poquito acá. Y ahí ya pondría el signo igual. ¿Sí? Eso es todo lo que pudimos hacer en un primer momento, ¿bien? Fíjense que yo trabajé todos los términos. No es que trabajo solamente un primer término y todo lo demás lo bajo igual. No, no. Yo en un primer momento, en una primera situación, puedo resolver de cada término algo. Y acá es donde viene algo interesante, porque fíjense que en este cálculo aparece un uno que está sumando y un uno que está restando. Fíjense que aquí tengo más uno y acá menos uno. En este caso, como tengo un uno que está sumando y otro que está restando, lo que puedo hacer, ¿sí? Es aplicar lo que se llama una propiedad cancelativa. Bien, los puedo cancelar, los puedo sacar, porque imagínense, si yo tuviese, vamos a un caso donde tenemos lo siguiente. Piensen lo siguiente. Imagínense, tenemos 15 más uno menos uno más 4. ¿Sí? 15 más uno es 16, 16 menos uno es 15 y 15 más 4 19. ¿Qué hubiera pasado si en vez de tener este más uno y este menos uno no los tuviera? Directamente tuviera 15 más 4. Eso me sigue dando 19. ¿Bien? No cambia nada. Entonces, cuando pasen situaciones así, donde estoy sumando y restando lo mismo, o restando y sumando lo mismo, puedo cancelarlos. A ver, en este caso pasó con el uno. Podría haber tenido 10. Podría haber tenido, por ejemplo, 15 menos 10 más 10. ¿Sí? Y fíjense que acá yo tengo a 15 le saco 10, me está quedando 5. A 5 le sumo 10, tengo 15 y le sumo 4 me queda 19. Fíjense que no cambia nada. Y así hubiera sido la misma situación si tenía, por ejemplo, 15 menos 11 más 11 más 4. Me sigue dando 19. Yo en este caso puedo cancelar los números que son iguales, ¿bien? Que están sumando y restando a la vez, ¿sí? Y esta propiedad se llama propiedad cancelativa. Acá estamos aplicando una propiedad, ¿sí? Que es propiedad cancelativa. Esa es la propiedad que estamos aplicando, ¿bien? Incluso podríamos decir, yo a veces por ahí se los escribo en el pizarrón y digo, aplico propiedad cancelativa. Es la propiedad que estamos aplicando para poder
cancelar. Nos valemos de eso, de que podemos aplicar esa propiedad. Cuando yo saco algo, aplico esa propiedad. ¿Y qué es lo que pasa cuando aplico esta propiedad? La propiedad cancelativa. Bueno, cuando aplico esta propiedad, justamente el cálculo se me reduce un montón, porque ahora ya no voy a tener esos cuatro términos, sino que voy a tener menos términos. Y vamos a tener, por ejemplo, acá. Y acá es otra cosa donde yo les quiero aclarar. Tenemos, por ejemplo, 21 por 4 al cubo. Y yo les comenté hoy que la multiplicación y la división eran operaciones fuertes, mientras que la potencia o potenciación era muy, muy fuerte. Entonces acá lo que vamos a desarrollar primero, antes que la multiplicación, es la potencia. Vamos a hacer ese 4 al cubo primero. Antes de hacer 21 por 4 hay que desarrollar la potencia, porque la potencia tiene más fuerza, ¿bien? Y si tiene más fuerza, tengo que hacerla antes. Así que el 21 lo voy a bajar igual y voy a poner 21 por 4 al cubo. Que 4 al cubo es hacer 4 por 4 por 4. Tres veces ese 4 que se multiplica por sí mismo. Y tenemos 4 por 4 va a ser 16 y 16 por 4 nos queda que es 64, ¿bien? Y a eso ahora le vamos a restar, fíjense que ya los 1 los sacamos, ¿bien? Nos va a quedar menos 7 por, y ahora sí voy a poder sacar el paréntesis que tengo acá, ¿bien? Ahora sí hacemos directamente 125 menos 81, ¿sí? Ahora lo podemos hacer sin ningún problema. Y eso nos va a quedar entonces que es 7 por 44. Vamos hasta ahí. Y ahora me quedó resolver esos dos productos, 21 por 64 y restarle el 7 por 44. Así que vamos a resolver esos productos, a ver qué pasa. Volvemos a colocar el igual. Fíjense que yo en todos los casos coloco el igual al principio y el igual al final, ¿sí? ¿Por qué? Porque en cada renglón estamos diciendo que lo que estamos escribiendo en ese renglón es igual a lo que está arriba, pero ya resuelto, ya procesado. ¿Bien? Entonces, 21 por 64. Es 1344. Y a eso tenemos que restar el 7 por 44. ¿Sí? 7 por 44 queda que es 308. De ahí igual. Bien. Y ahora resolvemos sin ningún problema. 1344 le vamos a restar los 308. Y eso nos da 1036. Y una vez que tenemos el resultado, ese resultado se recuadra, se le da un color, bien, para indicar que hemos llegado al final. ¿Sí? Ese es el final de nuestro ejercicio. Primer caso, primer ejercicio resuelto, y en este caso teníamos algunos paréntesis y términos sin paréntesis. Ahora fíjense que tenemos algo curioso en el caso B. En el caso B tenemos todo un paréntesis, todo un ejercicio con paréntesis y corchetes. ¿Qué pasa si quiero separar en términos? En este caso, cuando intente separar en términos, me voy a dar cuenta que los signos que tengo o que me permitirían separar en términos, todos están contenidos dentro de un corchete. Entonces tengo un gran término, ¿bien? Un gran término que es un producto y cociente y adentro tengo cosas más pequeñas. Entonces, lo que está en rojo lo vamos a definir como que eso es un término, ¿bien? Este ejercicio, ¿bien? Tiene un solo término, ¿bien? Este ejercicio es así, es un ejercicio de un solo término. Si vamos al caso, tiene un solo término, pero lo que puedo hacer en este caso es separar de alguna manera en algo un poquito más pequeño, que serían subtérminos. O sea que dentro de ese corchete podría estar haciendo como
una separación o una partición un poquito más pequeña, donde vamos a tener, por ejemplo, esta potencia por un lado, este producto con esa potencia por otro y esta otra potencia por otro lado. Bien, y eso que tenemos ahí marcado, que lo marqué con un naranja, se llaman subtérminos. Bien, esos son subtérminos. Son términos, pero más pequeños. Bien, lo que está en rojo es un término grande y lo que está en naranja son subtérminos. ¿Puedo seguir dividiendo dentro de ese corchete? No, lo que podría llegar a hacer es como dividir lo que está dentro del paréntesis, pero ya no tiene sentido, ¿sí? Esos ya serían como subtérminos, ¿bien? Pero en este caso no tiene mucho sentido volver a separar, así que con esa separación que hemos hecho está bien. Así que vamos al renglón de abajo y vamos a empezar a resolver. Bien, vamos a poner el igual y vamos a ver qué es lo que sucede. Fíjense que tengo el 4 que está delante del corchete. Yo ese corchete no lo voy a poder sacar bajo ningún punto de vista. Bien, ¿por qué no lo puedo sacar? Porque adentro hay cálculos, hay cuentas. Entonces, cuando recién de ese corchete me quede un solo número, recién ahí lo voy a poder quitar. Mientras tanto, no lo voy a poder quitar a ese corchete. Así que vamos a empezar a desarrollar pasito por pasito y subtérmino por subtérmino. Tenemos entonces ahora 3 a la cuarta. Bien, es hacer 3 por 3 por 3 por 3 4 veces el 3, ¿sí? Entonces tenemos 3 por 3 es 9 por 3 27 por 3 81, ¿sí? Ya eso lo vamos a restar 4 y fíjense que acá tenemos un paréntesis que tiene una diferencia y esa diferencia elevada al cuadrado. Cuando haga el cálculo, los 32 menos 29, bien, de eso me queda un solo número, así que podría poner directamente ya 4 por 3, ¿sí? Elevado a la potencia que tiene el paréntesis. No se olviden de la potencia, ¿bien? No se olviden de ese cuadrado. Pero fíjense que no hubo necesidad de seguir poniendo el paréntesis. Lo que sí, recuerden que la potencia es mucho más fuerte que la multiplicación, entonces en el siguiente paso vamos a hacer el 3 al cuadrado y después multiplicado por 4. Bien, continuamos. Y ahí nos va a quedar más. Tenemos 15 elevado a la 1. 15 elevado a la primera potencia. Todo número elevado a la primera potencia nos da el mismo número. Así que nos va a quedar 15. Ahí cerramos el corchete y tenemos dividido 6. Y cerramos con el igual. Bien, bien. Siguiente paso. Bien, quise ver si lo podía levantar un poquito para que no me quede tan extenso el ejercicio, pero bueno, no se puede extender más que eso, así que lo voy a dejar así, si no queda todo encimado. Siguiente paso, vamos a colocar otra vez el igual, vamos a arrancar con eso, el 4 lo vamos a seguir colocando, y fíjense una cosa, dentro del corchete no tengo paréntesis. Entonces, lo que podría hacer en este caso es abrir un paréntesis, cambiar el corchete por el paréntesis. Pero si abro paréntesis, tengo que cerrar con paréntesis. No puedo abrir un paréntesis y cerrar un corchete, ¿bien? O no puedo abrir un corchete y cerrar con un paréntesis, ¿bien? Tenemos que ser coherentes en esta notación, ¿bien? Entonces, si abro un paréntesis, porque deseo cambiar el corchete por el paréntesis, voy a tener que cerrar con un paréntesis. Ahora lo voy a borrar, así después lo pongo al final, ¿bien? Bueno, acá. Muchas veces resuelven o hacen 81 menos 4. No, de ninguna manera, porque acá tenemos que seguir, como quien dice, separando en términos. Bien, el 81 está por un lado, bien, pertenece al primer subtérmino que estaba en ese corchete
Y el 4 pertenece al segundo subtérmino, que además ese 4 está multiplicando a una potencia. Y después tenemos el 15. Y cuidado con estar acá sumando ese 15 al 3, ¿bien? Tenemos subtérminos y valen las mismas propiedades o se siguen las mismas pautas que teníamos cuando teníamos un cálculo combinado con términos, ¿bien? Así que lo que vamos a hacer es el 81, bajarlo como está, no le podemos hacer nada y vamos a poner inmediatamente después de eso el 4 multiplicando a la potencia que tenemos ahí, que es 3 al cuadrado, que es hacer 3 por 3 9. Bien, y luego sumamos 15. Recuerden que si abrí un paréntesis, cierro con un paréntesis, dividido 6. Igual. Siguiente paso. No voy a poder juntar ahora el 81 con el 4 ni el 9 con el 15. Eso ténganlo en cuenta, no se pueden juntar porque es como que tendríamos que volver a separar en términos. Bien, abro el paréntesis, el 81 baja igual y voy a restarle ese 4 por 9, que es 36. Y ahora sumo 15. Y ahí cierro el paréntesis y me queda dividido 6. Bien. Ahora, lo que está dentro del paréntesis, fíjense que de cada subtérmino que tenía, me quedó un solo número. Entonces, lo que voy a poder hacer es, ahí en ese caso, sumar y restar, o restar, mejor dicho, y después sumar, todo de una sola vez, y voy a poder decir así, 4 por lo que me dé el cálculo del paréntesis, ¿sí? Vamos a tener 81 menos 36, eso queda que es 45, ¿sí? Y a 45 le tenemos que sumar 15, ¿bien? De modo que nos va a quedar 4 por 60 dividido 6. ¿Bien? Y fíjense que ya ahora ya no tengo más paréntesis, pero para poder quitar ese paréntesis tuve que llegar a que me quedara un solo número. ¿Bien? Si no, no podía quitarlo. ¿Bien? El 4 multiplica a todo lo que está dentro del paréntesis y el 6 divide a todo lo que está delante de él. Entonces, ahora vamos al siguiente paso. El siguiente paso va a ser hacer lo siguiente: 4 por 60. Vamos también a trabajar de esta manera. Resolvemos siempre de izquierda a derecha. Nunca empezamos por el final. Siempre vamos de izquierda a derecha. Seguimos ese camino. Bien, seguimos ese camino. No inventamos nada de ir en contra de lo que es la lectura del ejercicio. Bien, la lectura del ejercicio me dice que lo tengo que resolver de izquierda a derecha. Entonces, primero multiplico por 60, hago 4 por 60 y después ese cálculo lo divido por 6. Bien, siempre de izquierda a derecha. Entonces, tenemos 4 por 6, perdón, 4 por 60, nos queda que es 240. Y recién ahora voy a dividir por 6. Bien, y ahora sí, 240, ¿sí? Dividido 6, nos queda que es 40. Ese 40 lo voy a recuadrar, bien, le voy a dar un color o lo que sea para indicar que he llegado al final, ¿sí? Ese es nuestro ejercicio, ¿bien? De esa manera se desarrolla. Fíjense en que hemos trabajado con ejercicios que tenían paréntesis, que tenían corchetes, con varias potencias, donde teníamos un solo término y algunos subtérminos, o teníamos varios términos. También pudimos aplicar una propiedad que era la propiedad cancelativa, bien, cuando sacamos elementos de un cálculo que son como el mismo elemento, pero uno está sumando y otro está restando, o viceversa, porque podría haber estado primero restando y después sumando, ¿sí? Van a tener para practicar un par de ejercicios ahora.
Bien, entonces vamos a continuar. Pequeño recordatorio, ¿sí? Hoy les comenté, todo número elevado a la cero es igual a uno, ¿sí? Todo número elevado a la cero, excepto el cero elevado a la uno siempre me da, perdón, elevado a la cero siempre me da uno. Después, cualquier número que tengan elevado a la uno me da el mismo número, ¿sí? Todo número elevado a la uno es el mismo número. Y acá le puse un ejemplo. Después, uno elevado a cualquier potencia siempre es uno, ¿sí? Uno elevado a cualquier exponente siempre es uno. Uno a la 43, por ejemplo, me da. Y después cero elevado a cualquier exponente siempre me da cero, ¿sí? Cero elevado a cualquier exponente que no sea el cero, ¿bien? Me da siempre cero. Y les hice una aclaración importante, donde cero la cero, esto no existe. Esa E invertida tachada significa no existe, ¿bien? Cero la cero no es una operación válida, no está definida en ningún conjunto numérico. Bien, y acá tenemos algunas potencias y su nomenclatura. Vamos a decir lo siguiente. Si el exponente es un 2, se dice que está elevado al cuadrado. Si no les sale decir al cuadrado, bueno, van a decir elevado a la 2. Acá tienen, por ejemplo, 17 elevado a la 2 y es hacer 17 por 17, ¿sí? 17 por 17 o 17 al cuadrado nos va a quedar que es 289. Bien. ¿No le sale el cuadrado? Acuérdense de la figura que estuvimos trabajando, que calculábamos el área o la superficie del cuadrado y hacíamos lado por lado, ¿sí? Bueno, y si no se acuerdan de eso, le dicen directamente a la 2, ¿bien? O a la segunda potencia, no va a pasar nada. Siguiente ejemplo, si el exponente es un 3, se dice elevado al cubo. Recuerden que buscábamos un volumen en un cubo y poníamos 3 veces la arista. Bueno. Acá, por ejemplo, tenemos 11 elevado al cubo y es hacer 11 por 11 por 11. 11 por 11 es 121 y 121 por 11 da 1331. ¿Sí? Y después otro ejemplito más, si fuera por ejemplo el exponente es un 4, se dice que ese número está elevado a la cuarta potencia o a la cuarta, y si no le sale la cuarta decimos a la 4. Y un ejemplo, por ejemplo, sería acá, 7 a la cuarta, 7 a la 4 es 7 por 7 por 7 por 7. Bien, tenemos 7 por 7 es 49, ¿sí? Y 49 multiplicado por 7 nos queda que es 343. Y 343 multiplicado por 7 nos da que es 2401. Bien, bueno, eso es como para repasar un poquito todo lo que hemos visto en las clases hasta ahora. Acá les dejo algunos ejercicios para que ustedes tengan para hacer y recuerden estudiar. Bien, esto es todo por hoy. Nos estamos viendo en breve en el colegio. Les mando un abrazo y espero estén todos muy bien. Adiós.